Y frente al problema de las adicciones cuando surgen dentro de la familia también aparecen las preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Qué hago para ayudar a la persona que ha caído en una adicción? Por eso el doctor Roberto Rosler se acercó a nuestra ciudad, invitado por el Instituto Técnico Adrián Pascual Urquía, para brindar un taller, una charla dirigida a todos los padres interesados, por supuesto, en estas y muchas más problemáticas que tienen que ver con las adicciones. Bueno, estadísticas que tenemos acá de la Argentina, raro, pero tenemos estadísticas. El primer dato que tenemos es que cuando nuestros jóvenes, cuanto más joven prueban el alcohol, cuanto a más temprana edad prueban por primera vez el alcohol, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuanto más joven se prueba el alcohol, más probabilidad hay que en la vida adulta sean alcoholistas. Luego, el 30% de nuestros adolescentes se emborrachan una vez al mes. Y también sabemos que la mitad de ellos, aproximadamente un 16%, se emborrachan 2 veces por semana. ¿Qué les parece esto? ¿Poco o mucho? Mucho. Es muchísimo. Y ya con estos datos, que son del año pasado, ya sabemos una cosa, que hemos fracasado en las políticas del alcoholismo. Había un rito que decía, primer materia que aprobamos, nos bajamos un vaso de alcohol. Y así fue como por primera vez yo probé el alcohol. Pero lo aprobé a los 18 años. Fíjense ustedes, estadística del año 2018, edad promedio para probar por primera vez el alcohol, 13 años. Esto quiere decir que en aproximadamente medio siglo se han bajado 5 años de edad para probar el alcohol. El tema de las adicciones, especialmente en los adolescentes, año a año las estadísticas están empeorando. Y Einstein decía, hacer lo mismo para cambiar algo es signo de demencia. Entonces evidentemente tenemos que modificar nuestras estrategias y una de las estrategias más eficientes, basado en las diferentes investigaciones, es hacer prevención. Y como decía ya Sarmiento, hace mucho tiempo la mayoría de los problemas son problemas de educación. Y se hace prevención educando, se hace prevención enseñándole a estos niños, pero desde la salita de 2 y de 3, en la escuela y en el hogar, previniéndoles sobre cuál es el efecto de todas las cosas que consumen, desde el alcohol, al cigarrillo, a la marihuana y otras drogas más. Y bueno, este es el trabajo y el camino que hay que empezar a tomar, ¿no? Porque es el más eficiente. ¿Qué le podemos recomendar a los padres que se encuentran por primera vez frente a que su hijo está frente a un problema de adicciones? ¿Qué le podemos decir? Bueno, lo que le podemos decir es que primero generalmente nos toma por sorpresa, esto nos toma en offside, porque cuando uno ve, yo he caminado mucho este camino, un padre que se entera, por ejemplo, que su hijo está fumando marihuana, si uno le pregunta, el padre le dice, y yo, si me hubieran preguntado, yo pensaba que comía sándwiches de miga, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tienen que hacer los padres, primero es no sermonear, no retar, no reprimir, tener un camino empático, o sea, ponerse en los pies de sus hijos y comprender por qué han hecho esto. La causa más frecuente, increíblemente, es la presión de los pares. O sea, los adolescentes llevan a este camino porque sus compañeros lo hacen. Bueno, buenas noches. Mira, en primer lugar, creo que es importante destacar que un grupo importante de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, realmente no solamente está bien informado teniendo en cuenta la orientación de tu pregunta, Elizabeth, sino que también están bien parados en todo lo que significa valores y la toma de decisiones fundamentalmente con este tema de lo que son las adicciones. Por otro lado, sí es cierto también de que hay un grupo, una población que es un poco más de riesgo, en donde algunos, por lo que comentan, ocasionalmente tienen algún contacto con algún tipo de este tipo de sustancias, digamos, de drogas.
y otros que eventualmente daría la impresión, y uno quizás sabe también, de que realizan un consumo un poco más periódico, quizás. Es muy raro que alguien pase una buena experiencia la primera vez que prueba un porro de marihuana o la primera vez que toma alcohol, pero es difícil resistir a la presión de los pares. Y entonces lo que hay que empezar es a andar un camino pedagógico en el cual hay que tratar de explicarle por qué este no es el camino, fortalecer su carácter para empezar a saber decir por qué no, y ser compañero de su hijo, porque si uno lo reta, lo sermonea, lo que va a lograr es alejar a su hijo. Sea un consumidor social, o sea, que es lo más frecuente habitualmente, o sea, prueba al fin de semana 1 o 2 porros, puede no ser necesario. Lo que más necesita acá es cariño, afecto, apoyo. Ahora, si ya lo ha descubierto tardíamente, ya ha cruzado esa delicada línea que separa al consumidor social del que consume en forma más pesada, como se dice en el ambiente, ahí sí probablemente requiera el apoyo de profesionales. Cuando el adolescente consume en forma diaria, a toda hora, no puede reprimir el uso, estamos evidentemente frente a un caso de adicción. Y ahí tenemos un problema severo, ¿sí? Pero bueno, uno tendría que tratar de evitar llegar a este punto. Lo que lamentablemente uno ve es familias donde no hay espacio para el diálogo. Yo, por ejemplo, hay muchas escuelas a las cuales llego que soy un completo extraño, porque no soy miembro del staff de la escuela, y adolescentes en los cuales me confiesan cosas que evidentemente me las confiesan a mí porque no tienen espacio para hablarlo en la familia. Bueno, acá hay un hueco en cuanto a la comunicación, a la conversación. Los adolescentes, si bien son difíciles de manejar a veces, porque tenemos que pensar que la adolescencia es un espacio de transición. Como decía una famosa psicóloga, François Dolto, son el anochecer de un niño y el amanecer de un adulto, no son ni una cosa ni otra cosa. Es difícil eso. Docente, uno siempre piensa que puede hacer algo más, que a veces, sinceramente, nos sentimos como que o nos faltan herramientas, o nos falta tiempo, o nos falta empuje, o no sé qué, pero a veces uno siente como un estado de desesperación para poder hacer algo más. Creo en sí que los chicos tienen información. A veces no sé si es toda la información que realmente ellos requieren. En charlas que han ido transcurriendo a lo largo del año, por ahí los relatos de algunos profes dicen que hay ciertas cosas que los chicos no sabían. Y eso en cierta medida es un poco preocupante, ¿no? Porque quizás está faltando un poco más de particular información, de un tipo especial de información. Información hay, a veces lo que hay también son grandes vacíos en la vida de las personas que llevan muchas veces a que el chico de alguna manera recurra a este tipo de sustancias. Esta cuestión que hemos venido hablando durante mucho tiempo y en congresos y en actividades que la institución ha realizado, que tiene que ver con este vacío del vínculo entre la familia y el adolescente particularmente. Entonces todas estas cosas son como elementos que colaboran, que lamentablemente ayudan a que la situación conlleve a esta cuestión de consumir en algún momento algún tipo de droga. Eduardo, desde tu lugar como docente, de estar en contacto con los jóvenes, ¿qué le podemos recomendar a esos papás que por ahí, a lo mejor por falta de tiempo, se muestran un poco desinteresados en lo que le ocurre a los jóvenes? ¿Qué le podemos decir? ¿Y cuál es el tip que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes? Mira, creo que por un lado es estar informados y tratar de que los chicos tengan la información verdadera. A veces uno siente que hay como un poco de información muy por arriba, y realmente los chicos necesitan algo un poco más profundo para hablar desde lo que realmente ocurre.
dejando de lado lo moralista y esas viejas cuestiones que creo que no ayudan absolutamente para nada, sino enfrentarnos con la relación. Y además la adolescencia hoy en día es compleja. Yo fui adolescente hace mucho tiempo, pero en mi época, en la década del 60, era más fácil ser adolescente que ahora. No existían ni todos los riesgos que había ahora, y también era mucho más fácil el camino hacia la vida adulta, porque era más fácil conseguir trabajo, era menos riesgosa la situación. Pero aún estos adolescentes de ahora, si uno se les acerca en plan de paz, con deseo de comunicarse, de no criticarlo, el adolescente necesita. Yo, por ejemplo, en una escuela donde trabajo, todos los lunes tenemos lo que llamamos el espacio de comunicación, donde después del fin de semana hablamos lo que pasó, lo que pudo haber pasado y por suerte no pasó, y los adolescentes quieren hablar. Entonces debemos estimular estos espacios de reflexión en la familia. Sinceramente lo digo desde los errores que como padre he cometido, ¿no? No estoy hablando de ninguna posición de padre superado o alguna cosa por el estilo, estoy hablando de los errores que como papá yo cometí también con mis hijos, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión del tiempo, de un tiempo de calidad, de muchas veces incluso enfrentar este tipo de situaciones con preguntas directas, aún a pesar de las respuestas que puedan venir del otro lado. No esconder la situación debajo de la alfombra, como se dice vulgarmente, tratar de buscar incluso hasta de hacerse una especie de autoexamen como adulto en donde nosotros estamos fallando, ¿no? Que creo que eso tiene que ser durante toda la vida, pero más cuando estás con adolescentes o jóvenes, digamos, en tu misma casa. Me parece que esas son las cosas, no creo que haya nada mágico, no sé si hay el tip que uno podría dar, sino este tipo de cosas. Una de las diferencias grandes que existe hoy en día entre la familia y la escuela actual, y la escuela y la familia de los 60, por ejemplo, es que la familia y la escuela de los 60 eran instituciones. O sea, lo que yo escuchaba de mi madre y de mi maestra o mi profesor eran palabras santas. Hoy en día la familia y la escuela son instituciones. Son instituciones porosas, en donde además del mensaje que le damos la familia y la escuela, ellos escuchan un montón de mensajes. Por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Ellos tienen mucha información, pero no saben qué hacer con esa información. Entonces nos necesitan a nosotros todavía. Lo que pasa es que la información que le damos nosotros, los docentes y la familia, califica muy bajo en la bolsa. Entonces tenemos que estar presentes. Y además hoy en día la educación y la familia es un arte de frontera, porque por primera vez en la historia padres, docentes e hijos y alumnos no tenemos la misma adolescencia, no hemos compartido la misma adolescencia. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a la frontera, porque los hijos y los alumnos nos van a venir a decir: papá, profe, ¿qué adolescencia tuviste? Nosotros tenemos que acercarnos a la frontera y ver qué adolescencia están teniendo hoy en día ellos.